tarde. Muy bien, y vamos a hablar de la inflación, pero les cuento un datito que me llevaron en el corte. Sí, me Escribe gusta. alguien del equipo técnico de TN, ¿no? Sí. Y me cuentan, escúchate esta, Horaz, me cuentan que después de que estuvo Bonelli en la mesa de Mirta, cuando dio la explicación del cloro y qué sé yo, Sí. pidió al equipo de iluminadores, al jefe de iluminación, chequear la luz, porque en TN dijo que el problema era la luz. Ok. Entonces quiso chequear la luz para ver si era la luz lo que afectaba su color de pelo. Sí. Y el iluminador le dijo, mira Marcelo, la luz está exactamente igual parametrizada que estuvo siempre, y de hecho todos tus columnistas, tus colaboradores, salen con el color de pelo que tienen y vos también. Claro. O sea, pero mandó a llamar al jefe de iluminación para ver si era un problema técnico. O sea, él convencido de que es un problema técnico. No, bueno, hay que charlar o con el piletero o con el peluquero. Sí. O con los dos. Porque el iluminador dijo, yo no fui. No, claro. Eso todo lo que sea. Así que qué datazo, me encantó. Bueno, hola Damián Dipache, ¿cómo estás? Esos datos de Marina Calabró son impresionantes. Yo no sé cómo hace para tener ese microdato. Yo fui a lo de Juanita, no me dijiste nada, pero está bien. Pero vos no te teñís bueno, no, Bonelli tampoco, perdón, es el cloro. Pero vos estás entrecano, Dipache, estás al natural. Muy rebuscado. Yo como sale, sale. Y sí. No, ¿qué te vas a andar complicando la vida, Dipache? Bastante tenés con los temas económicos que tenés que explicar como para sumarte una complicación extra. Escúchame, Totalmente. Noviembre 2.4, es bueno. Vos pensá lo siguiente, que el noviembre del año pasado la inflación fue del 12,6%. ¿Escuchaste, no? Sí. 12,6%. Entonces, evidentemente, y esto fue en la gestión anterior de gobierno, y yo creo que de alguna manera esto comienza a ser un poco más transparente. ¿Por qué? Bueno, porque por parte del gobierno mantuvo nula el crecimiento de la base monetaria en términos reales en los últimos, te diría, 5 meses para atrás, porque en definitiva se fueron corrigiendo muchos precios relativos a la economía, todavía faltan por delante, pero se fueron corrigiendo. Y vos fíjate que el año pasado casi la economía tomaba, ¿viste cuando tenés fiebre? Sí. Y de chiquito te daban Novalgina? Sí. Ya no te dan Ese más, 12,6% del año pasado, además de que fue muy elevado, fue con Novalgina. ¿Por qué? Claro. Porque tenías control de precios, Sí, sí, porque claro. efectivamente los precios de los servicios estaban pisados, regulados, porque sí, el tipo de cambio estaba retrasado. O sea, era una inflación con mucha temperatura y con Novalgina presente. Claro, era un número altísimo y también era una olla a presión, o sea, ni siquiera estaban sincerados los precios. En ese sentido es cierto que avanzamos un montón. Estaba viendo que hay 6 rubros que están por encima del nivel general de precios, ¿no? Bueno, en parte tiene que ver con esto que apuntabas: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la comunicación, los bienes y servicios varios, transporte, salud y educación. O sea, tenés los regulados, semirregulados y exregulados como los que más aumentaron. Este está siendo el terror de la clase media. Claro. Está siendo el terror de la clase media, porque lo que te está pasando es que los servicios siguen subiendo por encima del valor de los bienes y efectivamente restan capacidad de poder de compra a la clase media. La clase media está sintiendo esa suba de servicio en esos rubros básicos. Y, por ejemplo, el mes de noviembre, sabes que no fue bueno en materia, por ejemplo, de consumo masivo. Nosotros acabamos de cerrar, no miro el interanual, porque el interanual, viste, imagínate que compararlo con el año pasado siempre tiene un sesgo, pero en el AMBA el consumo masivo crece solamente 0,7% noviembre versus el mes de septiembre, y en el interior cae frente al mes anterior. O sea que está todavía, la micro todavía es la que le falta empezar a despegar, ¿no? Sí, sí. ¿Vos coincidís con el presidente que ayer en Cadena Nacional dijo que la recesión terminó? Bueno, si vos lo ves por los datos que mostró el INDEC, no. Ok. Porque el ingreso en la recesión son 2 trimestres de caída consecutivo y la salida deberían ser 2 trimestres de crecimiento consecutivo. Claro. Y todavía tenés sectores de actividad económica que todavía están complicados. Viste que, por ejemplo, la industria dio caída, la construcción dio caída, en el desestacionalizado, o sea, volvió a caer. Estoy diciendo ahora el consumo masivo vuelve a caer. Creo que todavía no. Pero también
me parece que el camino que eligió el presidente y que votaron la mayoría de los argentinos fue transparentar el sistema económico y que poner en funcionamiento, en marcha el sector privado, no es fácil. ¿Por qué? Porque vos apagaste la inversión y consumo público y ahora debería venir la inversión privada y consumo privado, hogares y empresas. Sí, sí. Y la realidad es que poner en marcha ese motor todavía requiere de mayores lubricantes técnicos. ¿Cuáles serían? Primero, previsibilidad institucional, que se va a dar o no en las legislativas del año que viene. Sí. El presidente habló de reforma tributaria, clave, Marina, clave la reforma tributaria. Viste que dijo 90% de impuestos, o sea, afectar, no sé si dijo exactamente bajar 90% de los impuestos, me parece que no lo expresó exactamente así, pero lo cierto es que dio ese número que sonó a mucho y entiendo que después Luis Caputo lo relativizó, lo puso un poco en caja, ¿no? Porque tampoco podemos decir que se van a bajar el 90% de los impuestos, porque no tiene ninguna razonabilidad. Sería genial, pero no va a pasar. Sí. ¿Qué pasa? El 90%, los 4 impuestos de mayor recaudación en Argentina son ganancias, IVA e ingresos brutos. Y él, me parece que lo que quiso manifestar es que recortaría el 90% de los impuestos restantes, quedarían estos, que son ganancias, IVA, no ingresos volumen, brutos, porque es potestad provincial. Está clarísimo, sí. Y quisiese ir, y una de las ideas es ir a un IVA unificado, sí, que yo creo que va a ser una negociación respecto de ingresos brutos en el futuro. Pero esto que te estoy diciendo y lo que planteó el presidente es muy futurista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se puede llegar a recortar el año que viene? Bueno, creo que se puede llegar a reducir un poquito, si tenés superávit, las retenciones, reducir un poquito las retenciones. Uno de los impuestos en deuda a sacar, que sí es potestad nacional, es el impuesto al cheque. Sí. Y hasta ahí llegás. Y hasta ahí llegás, sí. Y sí, porque vos tenés que, y esto me lo dijo a mí Caputo, vos tenés que tener superávit fiscal, bajás impuestos, superávit fiscal, bajás impuestos. Y además, muchos ya requieren de una reforma tributaria integral que pase por el Congreso de la Nación para avanzar sobre otro tipo de impuestos o sobre un pacto fiscal con las provincias para generar ese cambio. A eso iba, hay afectación de los intereses de las provincias, porque si vos bajás impuestos coparticipables, ¿viste? O también esta idea del presidente de federalizar de alguna manera la recaudación. Bueno, hoy hay provincias, voy a usar una expresión de Ramiro Castiñeira, que no sé si es como muy brutal, pero no la voy a usar. Él dijo son planeras, pero quiero decir, hay provincias que viven de la coparticipación porque no tienen una generación de ingresos propios que permiten pagar sus gastos corrientes. Esto es así. Entonces, cuando... Bueno, sí. Eso es interesante porque ayer también manifestó el tema de la competencia provincial. Sí. O sea que aquellos que logren ser más efectivos desde el punto de vista fiscal, efectivamente van a intentar atraer a la inversión privada a partir de ofrecer mayores niveles de incentivos fiscales, ¿no? Decir, che, acá en esta provincia vení que te bajo impuestos. Y ya comienza a haber micro muestras de eso, ¿no? En lugares donde se han bajado los impuestos. Por eso tuviste 2 cosas. Mirá qué interesante lo que pones. Viste que se juntó con Laffer, sí, la famosa curva de Laffer. Dice, bueno, a determinado nivel de impuestos la recaudación baja. Le contamos a la gente que la curva de Laffer, imaginen un semicírculo donde hay un punto que es el punto máximo, ¿no? Ese sería el máximo de presión fiscal, a partir del cual no hay rendimientos decrecientes. Todo lo que vos apretás fiscalmente a partir de ese punto máximo de recaudación te empieza a generar rendimientos decrecientes. Por eso es la partecita de la caída de la curva. Entonces, lo que sostiene Laffer es que, o usa este modelo para decir, hay un nivel de presión impositiva a partir del cual no conviene apretar más porque te baja la recaudación en lugar de subírtela. No sé si lo expliqué bien, pero para no dejar a nadie afuera, Dami. De clase microeconomía tributaria, excelente. Gracias. Y ahí te agrego más que la contracara de esa curva es que tenés un 40% de informalidad, porque como ya la presión tributaria es tan grande, las pymes todas viven en una economía gris y otras pasan al negro directo. Claro. Es más, un autónomo, seamos sinceros, un autónomo vive en esa economía, porque vos no le podés cobrar un tipo 35 ganancia, 21% de IVA, 3,5 ingreso bruto, hacerlo pelota, ¿me entendés? Sí, claro. No podés. No. Sí, no. Entonces ahí
El que lo ya paga, no terminás recaudando nada del no, tipo, no le puedes sacar más nada. No, porque además eso lo perdés por la vía del IVA, porque es guita que no tiene para consumir, por otra parte. O sea, hay un Esa es punto... exactamente, esa es una cita. Y la otra cita tiene que ver con Premio Nobel de Economía el año 2011, Tom Sargent, que parafrasea a Milton Friedman, que decía que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, y Tom Sargent dice, la inflación es en todo momento y todo lugar un fenómeno fiscal. Y yo creo que eso es lo que el presidente de la Nación volvió a ratificar ayer, el superávit fiscal no se negocia. Eso es el inicio del fin del déficit y la emisión monetaria para financiarlo. Y por delante, efectivamente, a partir de tener superávit, vos podés generar una baja de impuestos que genere incentivos fiscales. Y si efectivamente vamos a una reforma tributaria integral, las provincias deberán competir por quién genera mejores incentivos para atraer la inversión privada, ¿no? Y ya no depender ni de tanto de esa coparticipación, ni de lo que ya desapareció en Argentina, que son las transferencias discrecionales, ¿no? Claro, bueno, pero esa va a ser una pelea de fondo con los gobernadores. Dami, para cerrar y yendo a los anuncios de ayer, reiteró el presidente que no habrá cepo en 2025, aunque no le puso fecha, y volvió a hablar de la competencia de monedas y de la posibilidad de hacer transacciones comerciales, me compro esto o lo otro, eligiendo en qué moneda expresar el valor de cambio. ¿Esto es más de lo mismo o vos crees que habrá un paso en pos de que se convierta en algo operativo? Yo creo que primero en el primer trimestre vas a tener lo que es el anuncio de la tarjeta bimonetaria, que es la posibilidad de que las cuentas ceras, aquellos que blanquearon, puedan utilizar sus dólares a través de una tarjeta de débito. Y yo creo que hay una especie de circulación de dólares en la economía mayor. ¿Por qué? Porque como escasean los pesos hoy en el mercado, hay muchos vendiendo dólares para hacerse de esos pesos, y empieza a circular el dólar en un contexto donde, bueno, esa brecha es casi inexistente, y yo estaba pensando el otro día, mirá qué mapa y color tenemos en este diciembre. Hay tres cuestiones que no están pasando y venían pasando en los últimos 6 años. Primero, alteración del tipo de cambio en diciembre, sobre todo en el final de diciembre y principio de enero. Una situación donde vos veías una lógica del estoqueo permanente, porque la inflación siempre se aceleraba. Diciembre es un mes estacionalmente inflacionario. Y la tercera tiene que ver con lo social. Va a ser un diciembre de hace muchísimo tiempo donde no tenés un piquete y una marcha. Sí, es cierto. Porque hay muchos cambios, ¿eh? Sí, es cierto. Va a ser, si Dios quiere, un diciembre en paz social, que no es para nada menor. Gracias, Dipache, por la comunicación. Un placer. Le decís al operador, me tengo acá como el pelo, no me gustó como me quedó en el éter. Ah, ¿te quedó medio bonelizado, decís? Sí, no Yo me te vi gustó, bien, por favor, Dipache, díselo, y la próxima salgamos como corresponde. Dale, bueno, vamos a hacer las correcciones técnicas del caso. Ahora llamamos al iluminador del Observador 107.9 y prometemos mejorar. Gracias, Dami. Beso grande, chau, chau. Eso, era Damián Dipache, economista, y pasó por el aire del Observador 107.9.